Las noticias del día por el podcast de Económica. Hoy tenemos un escenario global, la verdad es que muy complejo, ¿no? Vemos cómo todo se entrelaza, tensiones geopolíticas, movimientos económicos clave, todo a la vez. Efectivamente. Es que es un momento donde cada decisión en defensa, cada tensión regional, pues repercute. Repercute en los mercados, en la inflación, hasta en los presupuestos de los grandes países. Un tablero, complicado. Si te parece, empezamos por Estados Unidos. Está sonando mucho eso de la cúpula dorada de Donald Trump. Sí. Un escudo antimisiles. Dicen que es súper avanzado. Infranqueable incluso. Bueno, eso dicen. La idea es un sistema superior, incluso al domo de hierro israelí, con capacidad teóricamente total contra misiles vengan de donde vengan, hasta del espacio. Suena a ciencia ficción casi. Pero, más allá de la tecnología, ¿qué implica? Pues implica mucho. Combina esa disuasión militar tan potente con una política fiscal muy específica. Porque, el coste estimado es de 125.000 millones de dólares. Una cifra enorme. Enorme. Y se suma a propuestas de rebajas fiscales, bastante fuertes también. Según algunos análisis, esto añadiría casi 1,9 billones de dólares al déficit. Ojo. 1,9 billones. Pero si el déficit ya está en 36 millones. Exacto. Ya roza los 36 billones. Así que esto es echar más leña al fuego de la deuda. Y claro, ya lo vemos en los bonos. El de 10 años por encima del 4,5%. El de 30 años rozando el 5%. La presión es evidente. ¿Y cómo se defiende esta apuesta tan arriesgada fiscalmente? Pues la defensa, es que la alternativa sería peor. Hablan de una subida de impuestos masiva, del 68%, si no se hace esto. Es una pugna, sobre qué modelo económico y fiscal seguir. Y mientras otros países mirando con recelo, ¿no? China, por ejemplo. Claro. China ya ha expresado preocupación. Lo ven como un factor desestabilizador, este escudo. Todo esto, tensiona la confianza en el dólar, agita los mercados. No es solo un tema militar. Cambiamos de foco, si te parece. Oriente Medio. La situación en Gaza. La ONU ha lanzado una advertencia muy seria. Gravísima. Hablan de que Israel sigue restringiendo la entrada de ayuda humanitaria. Y la cifra es terrible. 14.000 bebés en riesgo de inanición. Es demoledor. ¿Y la comunidad internacional cómo reacciona? ¿Hay medidas concretas? Sí, se están endureciendo las posturas. El Reino Unido, por ejemplo, ha congelado negociaciones comerciales con Israel. Y la Unión Europea, está revisando su acuerdo comercial. Incluso se habla, desde voces importantes dentro de la UE, de usar el acuerdo de asociación como palanca. Como medida de presión. Exacto. Para forzar que entre la ayuda humanitaria. Es un ejemplo claro de cómo se intenta usar el poder económico, para fines humanitarios o diplomáticos. Y esta tensión en Oriente Medio tiene un reflejo inmediato en otro mercado clave, el petróleo. Directo. Han salido informes, parece que de inteligencia, apuntando a que Israel podría estar considerando atacar infraestructuras petrolíferas iraníes. Eso sería un paso más, ¿no? Algo que no se había hecho antes en estos enfrentamientos. Efectivamente, un paso cualitativo que, claro, dispara todas las alarmas. Vimos cómo el Brent superó los $66. No es un récord, pero sí refleja esa ansiedad. La preocupación real es el estrecho de Hormuz, supongo. Sin duda. Una escalada ahí, podría tener consecuencias muy serias para el suministro global. Y podría frenar en seco la bajada que estábamos viendo en la inflación energética. Otra vez, la conexión directa entre geopolítica y economía. Es frágil. Nos vamos a otro conflicto. Ucrania. Desde Estados Unidos, algunas voces republicanas influyentes no ven una salida militar clara. Sí, apuntan a que la única solución viable es la diplomática. Aunque, claro, reconocen que ahora mismo es muy difícil. Las posturas de Rusia y Ucrania están muy alejadas. Rusia quiere más territorio, Ucrania quiere recuperar lo perdido. Y defienden la estrategia de Trump en este sentido, como, argumentan que se intentaría cerrar la guerra sin haber hecho todavía concesiones importantes a Putin, manteniendo, el control sobre las sanciones como herramienta de presión. Advierten también de que aislar completamente a Rusia podría ser contraproducente, cerrar puertas al diálogo. Es una línea muy fina. Mientras que desde Europa a veces se pide más dureza, ¿verdad? Más firmeza con Rusia. Exacto.
Hay voces en Europa que piden a Estados Unidos más sanciones, una postura más contundente. Hay visiones distintas sobre cómo manejar la situación. Y hablando de Rusia, la tensión con la OTAN sigue creciendo. Ha salido un informe, filtrado parece, sobre preparativos militares rusos. Sí, un informe supuestamente de inteligencia de la OTAN, publicado por un medio finlandés. Habla de una concentración enorme de tropas rusas, hasta 600.000, cerca de Finlandia, de la frontera norte de la OTAN. 600.000 tropas. Eso es muchísimo. Es una barbaridad. El informe también detalla renovación de bases militares, posibles ejes de ataque. Apunta a Noruega, Finlandia, Lituania, el corredor de Suwałki. El corredor de Suwałki, ese punto tan estratégico entre Kaliningrado y Bielorrusia. Exacto. Y también la isla sueca de Gotland, en el Báltico. La interpretación que se hace en el informe es que Rusia podría estar preparándose para testear la unidad de la OTAN, para ver cómo reacciona la alianza, cómo se aplicaría el artículo 5, el de defensa mutua, quizás con incursiones limitadas. Rusia dice que es una respuesta a la expansión de la OTAN, claro. Esa es su justificación, pero la OTAN lo interpreta como preparativos ofensivos. Y esto, a su vez, impulsa el gasto militar en Europa. Se habla de una cifra global europea de 800.000 millones de euros en defensa. Es como una espiral, ¿no? Desconfianza, rearme, más desconfianza. Exactamente. Y vemos el gasto militar ruso subiendo. Ya está en el 6% de su PIB, cuando venía del 3,5%. Es una dinámica muy peligrosa que consume recursos y genera más y más incertidumbre. ¿Y los mercados cómo están digiriendo toda esta acumulación de malas noticias y tensiones? Pues con nervios, como es lógico. Los futuros en Estados Unidos apuntan a la baja, Europa está mixta, pero con un sesgo negativo también. Pero lo más llamativo es la búsqueda de refugio. El oro está disparado por encima de los $3.300 la onza. ¿3.300? Sí. Y el Bitcoin también, superando los $107.000. Son cifras que reflejan una ansiedad profunda en los inversores. ¿Y las divisas, la deuda? Pues el dólar se muestra débil, el euro en cambio fuerte, por encima de $1.13, y la deuda estadounidense sigue bajo presión, con los rendimientos al alza, como comentábamos antes, por el tema del déficit y el gasto. Y mientras todo esto ocurre, hay otras noticias que también van sumando al panorama, ¿no? Elon Musk, la UE... Sí, noticias que parecen menores pero que tienen su miga. Elon Musk negando conflictos de interés, hablando de amenazas, incluso sugiriendo retirarse de la política activa, aunque reafirma su compromiso con Tesla, claro. Y la UE, por otro lado, planeando un impuesto de 2 euros a los artículos de bajo coste y que vienen de fuera. Eso afectará a gigantes como Temu o Shein, ¿no? Directamente. Es una medida con impacto en el comercio electrónico global. Y luego está el debate de fondo, muy interesante, sobre el futuro del dólar. ¿En qué sentido? Pues análisis importantes como los de Martin Wolf en el Financial Times empiezan a cuestionar si el dominio del dólar será eterno. Se preguntan si alternativas como el euro, el yuan o incluso sistemas multipolares regionales o basados en criptomonedas podrían ir ganando terreno, y esto en parte alimentado por la propia política fiscal y de deuda de Estados Unidos. Así que, resumiendo un poco, tenemos un día donde la geopolítica marca totalmente el ritmo. Defensa, conflictos, diplomacia, todo impactando en una economía global llena de dudas. Dudas sobre la inflación, sobre la estabilidad de la deuda, sobre el crecimiento. Es que está todo conectado. Y nos deja quizá una pregunta para reflexionar, ¿no? Pues sí. Una pregunta importante. En este mundo donde las grandes potencias buscan seguridad con estrategias que, a veces, parecen generar justo lo contrario, más inestabilidad. ¿Hay alguna manera de que las economías globales encuentren algo de estabilidad, de certidumbre? ¿O estamos condenados a que la seguridad nacional de uno sea la inestabilidad económica de todos? ¿Esa es la gran cuestión? ¿Es posible desacoplar esas dos cosas? ¿O van a seguir yendo de la mano? Una pregunta compleja, desde luego.